Bienvenidos a Legal to Business Hub. Mi nombre es Janet Torres, yo soy abogada corporativa y tributaria y gerente del área legal de la firma Legal Accounting Service. Asimismo, a través de esta plataforma Legal to Business Hub, queremos brindar conocimiento e información de alto valor legal y de conocimientos empresariales. El incremento salarial es un tema que genera gran expectativa a nivel de país y todos los años se juntan en una mesa de negociación de manera tripartita, por un lado el gobierno, por otro lado el sector obrera de trabajadores y la parte empresarial para determinar el incremento salarial. Este es un tema que genera gran expectativa tanto en trabajadores como en la parte empresarial. Pero para hablar de este importante tema, hoy me encuentro acompañada con el doctor Kevin Augusto Rivera. Él es abogado laboralista y además miembro de la firma Legal Accounting Service. Bienvenido, doctor, a este espacio. Mucho gusto, doctora. Siempre es un placer tener estas charlas para impartir conocimientos y pues resolver dudas que se tengan. Excelente. Bien, doctor, este tema del incremento salarial es un tema que genera un gran impacto tanto en la parte empresarial como en la parte de los trabajadores. Y no solamente eso, también en la economía en general. ¿Qué nos puede decir al respecto de este tema? Bueno, este tema siempre es un amplio debate, es un poco distinto dependiendo del ámbito, pero podemos llegar a una conclusión, ¿no? Es engañoso para el trabajador porque al margen de que hay un incremento, también se van incrementando otros aspectos. La canasta familiar, vienen a incrementarse artículos diarios, entonces no es un incremento real que se tenga, ¿no? Obviamente para el incremento empresarial, para el lado empresarial, siempre tiene un amplio costo, lo que son las planillas, ese incremento que tiene que darse, que tiene que preverse todos los años. Correcto. Entonces, esa es una carga que tiene cada empleador todos los años y que al día de hoy, y más o menos como a partir de 20, 30 años, ya tienen que ir gestionando este monto para que con el tiempo ya no sea una carga laboral, ¿no? Y bueno, pues en el ámbito general representa un ámbito ambiguo porque al trabajador le dan esa esperanza de que va a haber un incremento, de que va a estar mejor, pero en la realidad es otra, ¿no? Se ve reflejando un poco más presionado, la canasta sube, todo está en un debate, nadie sabe cómo efectuar este incremento, entonces siempre es bueno tener presente este ámbito. Sí, evidentemente para la parte empresarial puede resultar tal vez un costo en incremento de los beneficios sociales y en la parte del trabajador, como usted dice, si bien pareciera que estamos mejorando la calidad de vida del trabajador, sin embargo, de manera indirecta afecta también tanto a la canasta familiar y a todos los otros aspectos que conllevan a la parte económica de la vida diaria, ¿no? Bien, y doctor, en este caso, para esta presente gestión, ¿cuál ha sido la normativa que el gobierno actualmente ha emitido a través de los órganos competentes? Bien, como es de costumbre, el órgano central ha emitido el Decreto Supremo 5154 y ha reglamentado en fecha 10 de mayo, mediante la resolución ministerial 521-24 del 9 de mayo, que ha estado entrado en vigencia a partir del 10 de mayo, ¿no? Entonces, esas son las reglamentaciones, tanto la parte del gobierno central como el Ministerio de Trabajo. Excelente. Y dentro de esta normativa, ¿cuál ha sido el incremento salarial al salario mínimo nacional y al haber básico? Y asimismo también si podemos hacer ahí una pequeña diferencia o determinar ¿a qué nos referimos cuando hablamos de salario mínimo nacional y a qué nos referimos cuando hablamos de haber básico y su correspondiente incremento para cada uno? Una buena pregunta, ¿no? Se ha decretado un 3% al salario básico o al haber básico, que en momentos vamos a dilucidar, y al salario mínimo nacional un 5.85% respecto del anterior salario mínimo nacional, ¿no? Que actualmente estamos en 2.500, ¿no? 2.500. Una diferencia es que el salario mínimo es la remuneración mínima que cada trabajador debe tener en un trabajo por 8 horas, en un trabajo que tenga carácter de dependencia, ¿no? Y el salario básico o haber básico es justamente el monto que se asigna al cargo de acuerdo a una nómina salarial, ¿no? Entonces este monto se va a estar dado fijamente en una empresa y va a estar perpetuo.
¿ya? Y el incremento será el 3% al haber básico. Al haber básico. Eso quiere decir que, por ejemplo, si una persona en enero ha sido contratada con un salario o con un salario mínimo nacional de la anterior gestión, actualmente este se debe nivelar al 2.500 y tiene su efecto además retroactivo, ¿no es cierto? Correcto. Y lo mismo en el caso de aquellas personas que también hayan sido de repente contratadas en el mes de febrero, vamos a decir, inclusive si este haber es superior al mínimo nacional, de igual manera le corresponde el incremento directamente al 3%. ¿Esto es correcto? ¿Es así? Es correcto. Cuando se tengan salarios establecidos, en el caso del haber básico, que sean superiores al mínimo nacional o al incremento, entonces estos montos se van a respetar y se van a mantener quietos, ¿no? En caso de que el salario mínimo sea inferior o el monto sea inferior al salario mínimo, habrá una nivelación, ¿no? Entonces, da el caso que el haber básico es 3%, pero para la regulación es justamente un poco más, ¿no? En este caso se da una nivelación más allá, incluso que sea más del 3%. En este caso sería el 5.85%. El 5.85%, excelente. Doctor, pero además este incremento salarial no solamente afecta a estos dos conceptos, sino que también va a ir directa o indirectamente a afectar a otros tipos de beneficios sociales, que serían cuáles aquellos y cómo lo podemos explicar al respecto. Sí, evidentemente, cuando se tiene esta alza del haber básico del salario mínimo nacional, se tiene un incremento indirecto. De forma directa, es a través de una reglamentación expresa por el Decreto Supremo 51-54, y de forma indirecta, derivado del periodo de trabajo que tiene cada dependiente en su manera diaria de realizar su forma de trabajo, ¿no? Esto quiere decir que si su haber básico es un monto estimado, todos aquellos que sean propios de esta van a ir incrementando. Es decir, horas extraordinarias, recargos nocturnos, pagos dominicales y también feriados, ¿no? Todo ese tipo de aspectos se van incrementando, y también otros que por el tiempo no lo pueden. ¿Una afectación directa al bono de antigüedad? Sí, excelente, es una muy buena pregunta, ¿no? El salario mínimo nacional se da en base, dependiendo si es productivo de servicios, en base a servicios a un salario mínimo nacional, o en caso de productivas, en base a 3 salarios mínimos nacionales, ¿no? Entonces, al haber un incremento del salario mínimo nacional, también va a haber un incremento independientemente de este aspecto. Entonces, va a influir evidentemente en el incremento, ¿no? Entonces, eso es un punto que no se toma, por ejemplo, el gobierno central no toma en cuenta este tipo de montos adicionales, únicamente se concentra en el mínimo nacional y en el básico, ¿no? Pero no se da cuenta que va arrastrando otros aspectos que van incrementando la carga laboral, ¿no? Evidentemente, entonces no es un tema tan sencillo simplemente de un incremento, sino que también tiene un efecto sobre todos los demás beneficios sociales, ¿no? Pero la ley también establece algunas excepciones, doctor. ¿Cuáles son estas excepciones? Que son pocas, pero las hay al incremento salarial. Bueno, las excepciones podríamos decirlas las que ya están dadas por encima del salario mínimo nacional, las que sean más de 2.600 y en adelante, y justamente aquellas que sean de cargos de altas direcciones, ¿no? Puede ser directores, gerentes, subdirectores, siempre y cuando su remuneración sea equivalente al cargo, ¿no? Se han dado casos en los que tienen un cargo gerental o de gerencia y tienen un salario, por decirlo, de mínimo o 3.000, ¿no? Entonces tiene que ser nivelar, tiene que ser de acuerdo al cargo. Evidentemente tiene que estar coherente conforme al cargo y su haber, ¿no? Que corresponde. Correcto. Perfecto, doctor. Y este incremento salarial, ¿tenemos plazo para poder hacerlo y realizarlo, y además es retroactivo? ¿Hasta cuándo debemos hacer las declaraciones correspondientes a través del Ministerio de Trabajo y la Oficina Virtual de Trámites? Sí, como todo procedimiento, tiene un plazo y deberá ser presentado hasta el 30 de junio. El convenio colectivo, juntamente con la planilla de incremento salarial con declaración jurada, que será de acuerdo al monto de la planilla. Si es 100.000, serán 124, y si es superior a 100.000 bolivianos, serán 153, ¿no? Este debe ser presentado de acuerdo al formato del Ministerio de Trabajo y juntamente con el convenio colectivo. ¿Y qué pasaría si es que no lo presenta una empresa hasta el 31 de mayo, que tenemos plazo? Es una sanción que se va a dar mediante el Ministerio de Trabajo, de acuerdo a las inspecciones que van a realizar los inspectores, en un procedimiento de infracción de leyes sociales. Perfecto. Y ahora bien, por ejemplo,
¿usted qué le podría recomendar a todas las empresas que están analizando todavía el tema de a quién le corresponde o no el incremento salarial y además el tiempo que deben llevar para elaborar sus planillas y hacer su correspondiente presentación a la OEBT? Bueno, a las empresas pues de dirigirme personalmente y tener esa especial precaución, porque dado que esto se viene dando continuamente, ya debemos nosotros prever como empresarios, como emprendedores, porque también nos alcance ellos, para que no afecte mucho a la carga de la planilla, ¿no? Entonces este es un concepto que tiene que verse obligatoriamente, ya sea por el área de recursos humanos, se tenga un personal especializado, en este caso un abogado laboral, que vea específicamente este tema y sus implicancias, ¿no? Que tenemos el conocimiento o el poco conocimiento de que es simple, es solo un incremento, ¿no? Pero como ya hemos visto, se da que tiene que incrementarse otros conceptos, como es el bono de antigüedad, puede ser recargos nocturnos, horas extras y todos los que devienen del mismo salario. Evidentemente pareciera un tema muy sencillo, pero ya en la práctica tiene sus ciertas complejidades, como por ejemplo si existen trabajadores que no estén de acuerdo con el incremento, otras personas que tal vez no quieran firmar el convenio salarial. Bueno, doctor, también tenemos una pregunta que es importante realizarla. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a un trabajador yo lo desvinculo en marzo o en su efecto él renuncia? En este caso ya el trabajador no pertenece a mi empresa. ¿Qué hacemos? ¿Corresponde también este incremento salarial? Sí, de hecho es una práctica que no se viene dando, pero en la realidad debería practicarse, ¿no? Entonces, como se tiene un salario anterior al incremento, entonces por regla también se le debería dar un incremento posteriormente, ¿no? Entonces el procedimiento sería tratar de llamarlo, hacer un acuerdo, pero en la práctica sí debería darse. Debería darse, pero muchas veces no se da, ¿no? Sí. Y bien, doctor, para finalizar, por favor, sus palabras de despedida en este episodio. Bueno, siempre es un gusto con la doctora hablar temas laborales que son muy emocionantes, también de amplio debate, y pues adicionalmente indicar que en esta etapa y ya hace por lo menos 15 años, los incrementos se vienen dando en complicidad, podríamos decirlo así, con el gobierno central y el Central Obrera Boliviana, ¿no? Entonces no está participando el sector empresarial y este es un problema muy grande, ¿no? Porque se tiene sanciones por los convenios internacionales a los que estamos ratificados, entonces hay que tener presente ese dato, ¿no? Entonces, muchas gracias por este ambiente y para dar soluciones. Muchas gracias, doctor, por su presencia en este día. Bien, finalmente así llegamos al final de este episodio denominado el incremento salarial y su impacto en la economía boliviana. Agradecemos a todos los que están presentes. Para consultas o mayor información pueden contactarse con nosotros en los números que aparecen en pantalla. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.